Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, pues nos toca hablar un poco sobre un capítulo que tiene mucho contenido. Por lo menos yo tengo un montón de notas sobre dicho capítulo. Y bueno, vamos a ver qué más podemos decir sobre el contenido de este capítulo. El capítulo 7, el tiempo y la experiencia de la transformación. El tiempo y la experiencia de la transformación. Me parece a mí que se habla aquí sobre algunos temas que están bastante de actualidad, ¿no? En el mundo de la nueva espiritualidad. En el mundo de Magufolandia, como dicen maliciosamente algunos por ahí, ¿no? Bueno, el tiempo y la experiencia de la transformación. No puedes saber la experiencia de la unidad sin entrar en ella. No puedes saber cuál es la experiencia de la unidad sin entrar en ella. Lógicamente, la conciencia de la unidad solamente se acepta, solamente se reconoce experimentándola, viviéndola, aceptándola, compartiéndola. Si no es una propuesta que vemos que alguien nos hace desde afuera y nosotros, como estamos abducidos por la paganería social, como estamos abducidos por los aprendizajes que nos vienen del pasado, pues lógicamente, cínicamente despreciamos toda propuesta que nos invite a trascender esos aprendizajes limitadores, ¿no? Es lo que hacen los políticos, los mercaderes del mundo, de este mundo, de un mundo sin Dios. Permanentemente se limitan a sus ambiciones, a sus luchas basadas en la escasez, en la carencia, y permanentemente, sin conciencia de ello, trabajan para un mundo de guerra, para un mundo de hambre, para un mundo de miseria. Y si alguien les invita a trascender esa entrega total a esa lucha sin sentido, a esa autodestrucción a la cual se entregan, pues sonríen cínicamente y siguen su camino de autodestrucción, porque no tienen conciencia de ello. No puedes saber la experiencia de la unidad sin entrar en ella. En este punto la imaginación cobra una gran importancia. Ya hemos hablado, no sé si fue en el primer libro, o si fue en el tratado tal vez fuera en el tratado sobre el arte del pensamiento, de la importancia de la imaginación, de cómo esta expresión está completamente desvalorizada en el uso cotidiano que de ella se hace. La imaginación no tiene nada que ver con el fantaseo, con la evasión, con la huida de la realidad. La imaginación es esa herramienta que nos permite dejar de estar limitados por estas imágenes que nos vienen del pasado. La imaginación, la acción de la imagen mental, la creación de una nueva imagen mental, nos permite crearnos una realidad más rica, que no tiene que ver nada con la dependencia, con la reacción. Entonces la idea de limitación pues es mucho más rica de lo que comúnmente se cree, ¿no? Comúnmente pues se piensa que el que tiene mucha imaginación es aquel que tiene la capacidad de huir de la realidad, pero en esa idea la realidad es el mundo ilusorio, es el mundo de los sueños, es el mundo del aprendido, es el mundo de las limitaciones, es el mundo de las justificaciones, es el mundo de los reaccionarios, es el mundo de lo que no se mantiene por sí mismo.
y dicen que la huida de ese mundo falso es tener imaginación. Pues efectivamente, es tener imaginación, es tener imaginación. Tienen razón. La huida de ese mundo falso que no te aporta absolutamente nada es tener una gran imaginación. Sin saberlo te dicen la verdad, pero claro, ellos con otra intención. Ellos con la intención de darnos a entender de que esa realidad falsa es la verdadera. Pues bueno, ya como hemos hablado tantas veces, en la vida cotidiana, en el mundo, en un mundo interpretado sin Dios, los elementos sociales son interpretados como si fueran naturales. Las leyes del mundo, las cárceles, las prisiones, las doctrinas políticas, todas ellas son concebidas como si fueran las flores silvestres del campo, como si fuera la naturaleza, ¿no? La gente enloquece y pierde la conciencia de su auténtica naturaleza, de su incondicionalidad, y se entrega a aquello a lo cual se entrega a lo que le fue impuesto. No solamente se entrega, sino que lucha por ello, ¿no? Y se enfrenta contra aquellos que no quieren que no quieren someterse a esas imposiciones. Como durante las guerras, por ejemplo, era muy común en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y eso pasaba tanto en Alemania como en Estados Unidos, como en Japón, como en Rusia, los que se negaban a ir a la guerra eran acosados por la ciudadanía, eran acosados como traidores, como cobardes. Los que se negaban a matar a sus semejantes, los que se negaban a matar a niños y niñas inocentes, eran acosados, porque aquellos que los acosaban pensaban que esa realidad social que ahora les condicionaba a matarse los unos a los otros para que 60 millones de personas murieran, como por ejemplo aconteció en la Segunda Guerra Mundial, ellos lo ven como una realidad y ven como cobarde, como desertor, como aprovechado aquel que no quiere participar en esa matanza, en ese genocidio. No hay lenguaje que te lo permita, no hay lenguaje que te provea entrar en la unidad, no hay lenguaje que te provea entrar en la unidad. Por lo tanto, nadie, ningún orador, ninguna oradora, por muy capaz que sea, te va a facilitar el acceso a la conciencia de unidad, porque esa es tu verdadera naturaleza y por lo tanto está en ti acceder a ella. Los elementos que tú percibes a través de tus sentidos son tu propia creación, porque la interpretación que haces de ellos está siempre en ti. Con lo cual, si tú escuchas a Albert Einstein, si lo entiendes, si lo comprendes, si sabes a qué se está refiriendo cuando habla de sus descubrimientos en el ámbito de la física, pues entonces te maravillas escuchándolo, porque esa genialidad que está en Albert Einstein está también en ti. Pero si esa genialidad no está en ti, entonces lo que está es la ignorancia. Entonces lo que escuchas es un bla 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 que no te dice nada, ¿no? Y es como si escuchara a alguien hablando en una lengua que no comprendes, que no entiendes. Pues con estas enseñanzas acontece exactamente igual. Si en ti no está si en ti no has cultivado esa capacidad de ser receptor activo de lo que estas enseñanzas te transmiten, no habrá facilitador, facilitadora, maestro, maestra que pueda hacer ese trabajo por ti.
Jesús nos invita siempre a hacer un trabajo interior y lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Esa es la verdadera práctica, nuestra vida de cada día, estando despiertos o estando dormidos, porque en cualquier caso estamos en el mundo y estamos experimentando. No hay lenguaje que te lo permita, por lo tanto el pensamiento que te facilita esa conciencia es un pensamiento no verbal. Fijaos que nosotros hemos aprendido a pensar con palabras, pero eso no significa que tu pensamiento natural precise de ellas. Lo que descubras en la unidad lo compartes, lo que descubres en la unidad lo compartes. Eso no puede suceder de otra manera. Por eso no tienes que esforzarte por compartir aquellas cosas a las cuales estás accediendo, el darse cuenta, ¿no? Que dicen algunos, ¿no? El club de los que se dan cuenta, ¿no? Que he escuchado yo por ahí. Cuando tú te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta anteriormente, ese darse cuenta que se da en ti es compartido de manera natural, aunque tú no te lo propongas, porque ya está condicionando tus emociones, tus pensamientos, tus relaciones, ya las situaciones que se dan en tu vida están siendo determinadas por ese darse cuenta, por ese despertar de la conciencia. Las experiencias de la forma tienen lugar en el tiempo, porque las experiencias también porque la experiencia también fue diseñada para el aprendizaje. La experiencia también fue diseñada para el aprendizaje. Lógicamente, cuando decidimos tener experiencias formales, tener experiencias en las formas, decidimos recibir. Decidimos recibir un aprendizaje conforme a esas experiencias formales y que a su vez nos desidentifiquen de ellas. Cuando decidimos tener experiencias formales, cuando decidimos compartirnos formalmente, decidimos recibir un aprendizaje que nos permita aprender cómo compartirnos formalmente, y al mismo tiempo decidimos tener un aprendizaje que nos permita desidentificarnos con esa inercia que podamos tener de identificarnos con lo formal, cuando lo formal simplemente es exteriorización, materialización, compartimiento, simbolización de algo que no es formal. Al responder a la llamada, revelación y descubrimiento sustituyen en tu conciencia al concepto de aprendizaje. Bueno, pues esto lógicamente ya se nos debe de quedar claro, ¿no? Revelación y descubrimiento es lo que ahora, trascendiendo el tiempo del aprendizaje, es lo que ahora nos toca, porque ya hemos aprendido a compartir amor, a compartir bondad, a compartir belleza, hemos aprendido a crear. Los que son creativos se reconocen en la eternidad. Eso dice en algún lugar del UR-Text de un curso de milagro, que os invito a leer. El UR-Text es el texto original, que por ahí están amablemente compartiendo algunas personas. Y en este texto original, pues, de la lección del capítulo 1 hasta el 6, se incluye mucho contenido que no aparece en el texto definitivo que fue publicado allá por el año 75. Bueno, el milagro te sitúa fuera del tiempo. Eso es lo que hace el milagro, situarte fuera del tiempo, donde no hay dualidad. Hacer y ser son uno solo. Fuera del tiempo, hacer y ser son uno solo. En el tiempo, hacer es recrearnos en las ilusiones,
recrearnos en las ilusiones para recibir un aprendizaje. Por eso que se decía de dejar de hacer, ¿no? Que dicen los estudiantes de muchas enseñanzas afines, ¿no? Alguno lo lleva al extremo y se cruza de brazos o se pone en postura de meditación y se pasa así hasta que le toque desencarnar, ¿no? Pero yo no creo que se nos esté invitando a eso. No se nos está invitando a la inacción. Se nos invita a la acción vana. A la acción vana en el ego, que como os comentaba es un recrearse en las ilusiones. Un recreamiento en las ilusiones que en el mejor de los casos nos provee de ese aprendizaje que precisamos. Trascendiendo ese aprendizaje, pues estamos en una situación de recibir revelaciones, de recibir descubrimientos, de recibir conocimiento y lógicamente de compartirlo. Aquí la acción es inevitable. Porque hacer y ser son uno solo. Porque hacer y ser son uno solo. Hacer y ser son diferentes en la realidad dual, no en la verdad. En la verdad no existe el cielo y la tierra. En la verdad no existe el mundo ilusorio y el mundo verdadero. Eso existe en la ilusión nada más. Eso solamente desde la ilusión establecemos esa dualidad. Desde la verdad no se concibe el dualismo. La verdad es una realidad absoluta, infinita y eterna. Con lo cual, aceptándola plenamente en ti, y esa es la verdad que te hace libre, como bien nos dice Jesús en los Evangelios, aceptándola plenamente en ti, ya no precisas de excusas, de limitaciones, no precisas de nada que te apuntale, y tu acción es algo natural. Y tu acción enriquece, beneficia a todo y a todos. Porque hacer y ser son uno solo en esta estancia, en la verdad, la única que hay, porque aquí ya no hay jerarquías. Las jerarquías, la dualidad es una jerarquía también, y Dios no inventa jerarquías. Dios comparte su naturaleza y de esta manera nos crea en la eternidad. La acción es la expresión del yo en la forma. La acción es la expresión del yo en la forma. La acción correcta es consecuencia de la conciencia de que ser y hacer son uno solo. La acción correcta, la acción de aquel que se acepta, que se reconoce en su mente recta, la acción correcta en su mente íntegra, en su santa mente, en la santa mente que Dios comparte con nosotros. En esa mente que lógicamente está en unión incondicional con el corazón, con el sentir, porque aquí no hay jerarquías, aquí no hay dualidades. Por lo tanto, corazón y mente, pensar y sentir, sentimiento y pensamiento son uno actuando, acción, conforme a esa unidad, manifestando, exteriorizando, compartiendo esa armonía que es sinónimo de unidad. Armonía es sinónimo de unidad. La acción correcta es consecuencia de la conciencia de que ser y hacer son uno solo. La acción correcta es consecuencia del estado donde no hay división entre lo que eres y lo que haces. Entonces la acción correcta es inevitable. Cuando no hay división entre lo que eres y lo que haces, la acción correcta es inevitable. Se da de manera natural. La acción es el puente entre la forma y lo informe.
Se te pide que descubras cómo existir en la forma sin las limitaciones de interpretarte como individuo. Cómo existir en la forma sin las limitaciones de interpretarte como individuo de una determinada época. Fijaos que en esta paganería social, como yo le digo, que se da en el mundo, las personas hablan de que son de un país, de que son de una raza, de que son de un sexo, de que son de una cultura, de que son de una clase social. Todos esos son elementos mundanos que nos limitan. Son realidades temporales. Son elementos de ese aprendizaje que precisamos recibir en el mundo, pero que una vez recibido, esos elementos ya no tienen razón de que nos determinen. No significa que vayamos atacándolo, ¿no? Aquellos que sean patriotas, aquellos que, como vemos en la feminista, ¿no?, que hagan apología permanente de su sexo, ¿no?, oponiéndose al contrario. No significa que vayamos, o aquellos que sean de un partido. No significa que estemos en contra de nada. El Hijo de Dios no está en contra de nada. El Hijo de Dios comparte su incondicionalidad divina y esa debe ser nuestra voluntad, llegar a esa aceptación. Y podemos empezar pues siendo respetuosos con los procesos de aprendizaje en los que están inmersos todos nuestros hermanos y hermanas. Y ese es un buen comienzo para que se dé esa aceptación. Puedes aceptar el cuerpo sin considerarlo limitado por el tiempo y el espacio. Por la ley de la gravedad, por la ley del envejecimiento. Puedes aceptar el cuerpo sin considerarlo limitado por el tiempo y el espacio. Tu cuerpo, el cuerpo físico que te sirve de vehículo, de medio de comunicación, de herramienta en este mundo, está en relación con todo, con toda la realidad que te rodea. La realidad que te rodea permite a ese cuerpo que se mueva, que respire, que pueda compartir palabras que emanan de nuestras cuerdas vocales. La realidad que nos rodea está a nuestro servicio, está al servicio de este cuerpo físico, amorosamente. Por eso en nosotros está todo el universo. Por eso decían los antiguos, conócete a ti mismo y conocerás el universo, porque tú estás en relación con todo lo que aparentemente no eres tú. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. El universo es el reino de Dios que está en ti. El reino de Dios está en vosotros y entre vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Porque la vida es relación. No solamente es que un curso de amor, un curso de milagro, el Ho'oponopono y otras muchas enseñanzas nos inviten a un camino de relación. Es que la vida es relación de por sí. La vida es relación de por sí, no podemos aislarnos. El que se aísla a su presunto aislamiento se lleva los motivos de su aislamiento. Si yo no soporto el mundo y me voy a una montaña, como el prove Miguel, pues lógicamente a la montaña me llevo los motivos de ese aislamiento, porque no estaría en la montaña si no quisiera aislarme porque no soportara el mundo. Y no soportar el mundo es amar al mundo, de forma invertida. Hay que ver en el mundo aquello que se nos dice en la Biblia: ama a Dios sobre todas las cosas, porque en todas las cosas su única verdad es Dios. Dios es la verdad de todas las cosas. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de un mundo sin Dios, nos dice Jesús. Por lo tanto,
permite que tu visión, tu verdadera visión, aquella que no ve la amistad, no ve la bondad, no ve la eternidad, no ve la inocencia, no ve la santidad, no ve la eternidad, no ve lo que es esencial a los ojos, como nos decía el Principito, pues permite que esa visión te informe de la verdad, te informe de ese mundo, de ese reino que no es de este mundo. Bueno, pues de momento tengo que despedirme aquí, porque este es un capítulo que tengo muchos apuntes. Así que si Dios quiere, pues ya haremos un segundo y posiblemente un tercer vídeo sobre el contenido de este 7º capítulo. Y daremos por lo tanto término a nuestra reflexión personal, el tiempo y la experiencia de la transformación. Muchas gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.